Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos. En este video les quiero hablar de un escritor y diplomático español del siglo XVII cuyos libros se equiparan más o menos a los de Maquiavelo, hablando de política moral en base a la religión católica y, como diplomático, estuvo en el medio de las negociaciones en la Guerra de los 30 años, justo en el declive del Imperio Español. Me refiero a Diego de Saavedra Fajardo. Si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario y este video está hecho a pedido de Data Misterio. Diego de Saavedra Fajardo nació en Algeciras, Murcia, España, a principios de mayo de 1584. Era el menor de los 5 hermanos del matrimonio formado por Pedro de Saavedra y Avellaneda y Fabiana Fajardo Brián. Sus hermanos fueron Pedro, Juan, Constanza y Sebastián. Diego fue bautizado el 6 de ese mes en la iglesia de Santa María de Loreto en Algeciras, siendo su familia de clase alta. Su niñez y parte de su adolescencia lo pasaría en Murcia y se cree que por ser el menor de la familia realizó estudios de letras en el Seminario de Murcia y en el 1600 se muda hacia Salamanca para ingresar a la universidad, donde estudió Derecho y Cánones, recibiéndose en 1606 de bachiller en Cánones y Leyes. Luego trabajaría de pasante y se cree que en 1608 obtuvo la licenciatura. No se sabe si tomó los hábitos, pero sí que tenía alguna orden, aunque era menor. En mayo de 1610 se cree que fue a Italia con el séquito del nuevo virrey de Nápoles, Pedro Fernández de Castro y Andrade, que era conde de Lemos, que era su familiar. A partir de acá, comenzaría su vida política y diplomática e iría conociendo la política exterior. En 1612 sería secretario del embajador español en la corte pontificia, el cardenal Gaspar de Borja y Velasco. A partir de este año, empezaría a mostrar las primeras obras escritas. La primera, unas poesías que figuraban al frente de un libro del Marqués de Careaga, así como en otros libros en próximos años. En este año, también se da su primer manuscrito, La República Literaria, pero que se publicaría luego de su muerte en 1655. Mientras era secretario, también se encargó hasta 1617 de los negocios de Nápoles y Sicilia. En 1617, la Catedral de Santiago de Compostela le da un cargo canónico, pero como está en Italia, no lo puede desempeñar. Entre 1617 y 1623 seguía siendo secretario, pero también en un periodo el cardenal Borja es nombrado virrey de Nápoles, siendo Diego secretario de Estado y Guerra de ese lugar. En 1621, Borja y Diego vuelven a Roma y participan en los cónclaves donde fueron elegidos el Papa Gregorio XV y más tarde Urbano VIII. A partir de 1623, su carrera crecería y ganaría la confianza del entonces rey español Felipe IV. En 1623 es nombrado procurador y solicitador de su majestad en Roma y en 1627 el Papa Urbano VIII le concede el cargo canónico de la chantre de la Catedral de Murcia, pero renunciaría por su trabajo de procurador. En febrero de 1630 termina su primera obra en prosa que recién aparecería en el siglo XIX, Introducciones a la política y razón de Estado del rey católico Don Fernando, donde propone como modelo al rey aragonés como monarca sagaz en política. En 1633 dejaría Italia y empezaría su recorrido en la Europa central, yendo a Baviera, un lugar primordial en la Guerra de los 30 años, conociendo al duque Maximiliano. La intención de Felipe IV era españolizar y sacar provecho en la política del duque, tarea encomendada a Saavedra. La más difícil tarea de Saavedra sería con la declaración de guerra por parte de Francia a manos de Richelieu a España en 1635. En 1637 fallece Fernando II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y tiene lugar la Dieta de Ratisbona para elegir a su sucesor, donde Saavedra fue en representación de España. En 1640 terminaría su obra cumbre, Idea de un príncipe político cristiano, siendo el destinatario el hijo de Felipe IV, el príncipe Baltasar Carlos. España, con la guerra contra Francia y las muchas batallas perdidas, comenzaría el declive del Imperio Español,
Entre 1635 y 1648, Saavedra intentó por medio de tratados de lograr la paz, siempre buscando defender los intereses de España. En 1648 se firma el Tratado de Münster, donde se declara la independencia de los Países Bajos. Y aunque Saavedra ya no estaba en ese momento, porque en 1646 volvió a España, él tuvo que pasar, ver y ser protagonista en la pérdida de territorios y hegemonía del Imperio Español. La guerra con Francia lo deja muy desanimado y enfermo. Estando en España, le dan el cargo de consejero de Indias, estando retirado en el convento de agustinos Recoletos, falleciendo el 24 de agosto de 1648 a los 64 años. Actualmente está enterrado en una capilla del beato Andrés Ibernón de la Catedral de Murcia. En su lugar de nacimiento, Algeciras, existe una calle, un colegio y un busto. En la Biblioteca Nacional de Madrid hay una placa conmemorando los últimos años del escritor y político. Como escritor, fue la de un pensador político en idea de un príncipe político cristiano desde una mirada moral y filosófica para preparar a un príncipe cristiano. Como historiador, se destaca su obra Corona Gótica, castellana y austríaca de 1648, que narra la historia de los 35 reyes godos, siempre de una mirada moral y política que sería terminada en 1681. Y el diálogo Locuras de Europa, que fue un folleto con intención política en Münster. Hay muchas otras obras, pero estas son las más importantes y conocidas. Diego de Saavedra Fajardo supo ganarse la confianza del rey y sus allegados, siendo un gran diplomático y, gracias a sus experiencias, un gran escritor que supo plasmar y mostrarnos cómo era la política en el siglo XVII, y su ideal de príncipe cristiano, tomando como ejemplo a Fernando de Aragón. Tuvo que vivir en el penoso momento del decaimiento del Imperio Español, que haría que Saavedra se desmotivara y se enfermara, dejando lo que hizo la mitad de su vida. Un diplomático con muy buenas cualidades, aunque hubo veces que fue muy criticado en su tiempo. Bueno, amigos y amigas, ¿ustedes qué piensan de este hombre? Acuérdense, si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario, suscríbanse y activen la campana. Compartan el video y si les gustó, denle like. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.